Buenas tardes, hoy me gustaría hacer un vídeo corto de la dependencia emocional y de las relaciones tóxicas que por desgracia nos encontramos mucho los psicólogos en la consulta y hay mucha gente que está en este tipo de relaciones. Vamos a primero definir lo que es la dependencia emocional. La dependencia emocional es una adicción en toda regla. Es verdad que cuando estamos en el instituto, pues cuando somos adolescentes, que nos dicen, que nos enseñan, ¿no?, a lo que es la dependencia al alcohol, la dependencia a drogas, es decir, a sustancias, a determinadas sustancias, ¿no? Pues en el instituto nos dicen que podemos ser adictos a eso, pero no nos dicen que podemos ser adictos a una persona, y sí podemos ser adictos a una persona. Vamos a definir lo que es dependencia hacia una sustancia. En primer lugar, imaginaros que una persona tiene dependencia o adicción al alcohol, ¿no? Pues es una persona que está consumiendo alcohol y resulta que no puede dejar de consumir a pesar de que le está autodestruyendo, le está generando problemas en el trabajo, le están despidiendo del trabajo, tiene problemas con la familia, pero no es capaz de dejarlo, ¿no? Pues ese tipo de comportamiento también lo podemos tener con una persona. En Canadá en 2008 descubrieron que las personas enamoradas tienen la misma zona iluminada del cerebro, es decir, la misma actividad que una persona adicta a una droga. Por tanto, sí podemos ser adictos a una persona. Tienen como una cantidad de dopamina elevada en la parte baja del sistema límbico, entonces por eso realmente el amor también puede ser adictivo. ¿Qué pasa a nivel psicológico en nuestro cerebro para que no podamos salir de esa relación? Tal y como hemos dicho, es una dependencia en la que nos está autodestruyendo, pero no somos capaces de irnos o no somos capaces de dejar a esa persona. Entonces, ¿qué ocurre a nivel psicológico? ¿Qué está pasando? Pues suelen ocurrir o las dos cosas o una de las dos que vamos a explicar a continuación. Vamos con el primer fenómeno. El primer fenómeno es muy famoso, se llama indefensión aprendida. Indefensión aprendida yo la explico a las personas que vienen a mi consulta de una manera muy gráfica para que la podamos entender. Sería, imaginaros una jaula con ratoncitos, ¿vale? Los psicólogos estudiamos mucho a los ratoncitos porque al final nos parecemos más a ellos de lo que parece, realmente tenemos el cerebro muy parecido. Entonces imaginaos ratoncitos en una jaula, ¿no? Pero en una jaula grande, ¿no? Entonces Martin Seligman hizo muchos estudios de indefensión aprendida. Hay muchos diferentes animales que se han utilizado, pero los ratoncitos son graciosos y la verdad es que me parece interesante explicarlo así. Entonces, imaginaros la jaula grande. Entonces, una zona para dormir, una zona para comer, una zona para divertirse, que tiene un laberinto y tal. Entonces, los ratoncitos están por la jaula, ¿no? Por esa parte. ¿Qué pasa? Pues que resulta que la primera serie, que es bastante interesante, le empiezan a hacer unas descargas eléctricas muy pequeñitas, no les hacían daño, simplemente estaban incómodos en esa zona de la jaula. Entonces, en una zona de la jaula todo el rato, ¿vale? Las series siempre eran en el mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? Pues los ratoncitos iban por ahí y hacían, uy, en esta esquina está pasando algo malo, no me gusta, por tanto no voy a esa esquina. Perfecto, los ratoncitos aprendían enseguida, no iban a esa esquina donde se estaban produciendo esas descargas, entonces iban a los otros lados de la jaula, ¿no? Pues a la zona de comida, la zona de dormir, tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? La siguiente serie es la interesante. La siguiente serie, en vez de Martin Seligman hacerlo en una zona de la jaula, empezó a hacerlo en varias zonas, de forma que los ratoncitos no podían predecir cuándo iba a ocurrir aquello que les molestaba. ¿Qué pasa? Pues que entonces los ratoncitos empezaron a amontonarse todos en una esquina, porque al no poder predecir dónde le iba a ocurrir eso que les hacía daño, pues se amontonaron en una esquina y si no los hubieran sacado de la jaula, pues la verdad, hubieran estado sin comer, sin dormir. Entonces Martin Seligman, la verdad es que demostró de esta manera que las personas y los animales nos volvemos pasivos cuando no podemos predecir en qué momento nos va a ocurrir algo malo. Claro, ¿esto qué ocurre? Pues imaginaros que yo estoy con una persona y un día se enfada, pero yo no he hecho nada. O aparentemente no tengo la sensación que he hecho algo que le moleste, pero ese día se enfada porque sí. Entonces, imaginaos que esa persona pues lía algo, o me insulta o lo que sea, justo cuando tal, ¿no? Entonces, al final llega un momento que yo no puedo predecir cuándo mi pareja o cuándo la persona que está conmigo va a enfadarse conmigo, porque como depende de su humor, o de si ha tenido un problema en el trabajo, o de si, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que al final llega un momento que me vuelvo pasivo y no dejo esa relación, pero porque cada vez me vuelvo más inseguro y cada vez puedo predecir menos cuándo va a ocurrir algo malo. Esto también ocurre mucho en la depresión. Las personas con depresión, como no pueden
al final están tan deprimidas, tan tristes, que ellos no se ven capaces de hacer nada porque todo lo que ocurre es como ajeno a ellos y ellos intentan cosas y nunca les salen bien, entonces siempre acaban teniendo este tipo también de indefensión aprendida. Vamos a poner el último ejemplo que puede ocurrir la indefensión aprendida, sería con padres que llamamos un tipo de educación de padres que son padres poco consistentes con los refuerzos o con la manera de tratar a sus hijos. Imaginaros que un padre viene del trabajo con un problema, está ese día mal y el niño se porta bien, igual que el día anterior, pero ese día se enfada todo el rato con el niño y el niño no sabe o no entiende qué ha hecho porque ha hecho lo mismo que el día anterior. O imaginaros que hace algo bien, pero ese día se enfada, pero otro día hace algo mal y ese día tiene un buen humor el padre o la madre y resulta pues que ese día no se enfada. Entonces el niño es un refuerzo, un castigo de manera inconsistente y entonces el niño también se puede volver muy inseguro, con miedo y muy pasivo. Vamos al segundo fenómeno muy importante. El segundo fenómeno también ocurre mucho y es más común porque el primero sí que es verdad que es algo como más fuerte, más potente, ¿no? Que es el tema de que se enfade alguien con uno, pero el segundo factor es muy común. El segundo factor es la base psicológica de la obsesión, ¿vale? De cuando estamos obsesionados con alguien. Bueno, en esta ocasión los ratoncitos están también en su jaula con su laberinto y con sus cosas y resulta que tienen su zona de la comida, su zona de dormir, su zona de jugar, ¿vale? Todo diferente. Entonces, esta vez, en vez de con el castigo, vamos a jugar un poco con el refuerzo. El segundo fenómeno se llama refuerzo inconsistente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los ratoncitos les ponen una palanca en la zona de la comida, ¿vale? La palanca, ellas la apretan una vez, está programado la primera serie para que cuando aprieten una vez les caiga una bolita de comida. Entonces los ratoncitos están encantados, cuando tienen hambre van allí, le dan una vez, oye, y aprenden enseguida, ¿no? Entonces después ellos van a dormir, van a jugar y cuando tienen hambre van allí, le dan una vez a la palanquita y les cae la bolita. ¿Qué pasa en la segunda serie? Pues les hacen Martin Seligman, que es profesor de la Universidad de Pensilvania, la verdad es que ha hecho muchísimos estudios, es muy bueno, de estudios de la felicidad y todo esto. Pues ¿qué pasa? Pues resulta que la segunda serie pues les pone a la tercera, ¿no? Entonces a la tercera les cae la bolita de comida. Al principio los ratoncitos, uy, la primera no ha caído, pero a la que prueban, a la tercera, aprenden enseguida y dicen, oye, a la tercera cae, vale. Y luego siguen con su rutina. Pero lo más interesante de todo es la tercera serie. Martin Seligman lo hace aleatorio y entonces el ratoncito le da una vez a la palanca, no le cae la comida, le da 3 tampoco, le da 10 tampoco, le cae a la 20, luego la siguiente vez pues le cae a la 50, luego la siguiente le da 100 veces y no le cae nunca y luego a la primera. Entonces el ratoncito está, vamos, que no sabe. ¿Y qué pasa? Que al final los ratoncitos se volvían adictos y no paran de darle a la palanquita 24 horas allí, ¿no? Y ni jugaban ni dormían. O sea, que esto nos ocurre a nosotros. En las máquinas tragaperras realmente utilizan este tipo en el juego, utilizan este tipo de factor psicológico, ¿no? Entonces, las personas a veces pensamos que hacemos las cosas, nuestras conductas y nuestros pensamientos los hacemos de forma consciente, pero no es verdad. Muchas veces hacemos cosas automáticas y a veces somos esclavos de nuestro cerebro y nuestro cerebro se puede volver adicto a algo. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, imaginaros, esto pasa mucho hoy en día, imaginaros que una persona te contesta al WhatsApp algo muy chulo, ¿no? Y luego resulta que no me contesta en una semana, me deja un visto, ¿no? Entonces no me dice nada. Pues que yo, sin querer, no paro de ver el teléfono y de estar pendiente del teléfono. ¿Por qué? Porque esa persona a veces me contesta rápido y me dice cosas muy bonitas y a veces me deja un visto y a veces me dice pues que a lo mejor está hablando con otra persona o yo sé que está hablando con otra persona, por tanto estoy todo el rato pendiente. La combinación de estas dos cosas hacen que aún la relación sea más tóxica, ¿vale? Más dependiente. Yo le llamo relaciones boomerang, en la que existe la parte arriba que disfruto mucho y que Dios es fantástico, esa persona se porta genial y es como la persona que yo quiero, ¿no? Y ¡buah!, se convierte en la persona perfecta, pero luego a la vez es el infierno, ¿no? Y a la vez luego pues las broncas son horribles, ¿no? Y es como pasamos del cielo y del infierno, ¿no? Del amor y el odio. Entonces son curvas así, ¿no? Pues cuando hay la primera indefensión aprendida estamos abajo, pero luego cuando hay un tema de un refuerzo estamos arriba, ¿no? De refuerzo inconsistente. Por tanto, cuidado con este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en una curva de una persona que se adicta a una droga, cuando una persona, por ejemplo, imaginaros, pues yo que sé, que se adicta a una sustancia, cuando toma esa sustancia está en el cielo, le hace sentir genial, pero ¿qué pasa cuando esa sustancia va desapareciendo de su cuerpo? Pues que poco a poco se va sintiendo muy mal, pero no se queda en el medio, se siente peor de lo normal, porque su cerebro le pide eso, ¿no? Y aparte está con el mono, por tanto está abajo, 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 hasta que vuelve a tomar la sustancia, que vuelve a estar arriba. Por tanto, fijaros que el comportamiento es el mismo. Entonces, al final, claro que nos es muy difícil, ¿no? Dejar eso. Entonces, bueno,
Bueno, pues hasta aquí el vídeo, es que conozcáis a nivel profundo qué ocurre en una relación de dependencia emocional y bueno, le pueda servir a alguien y podáis compartirlo con alguien que realmente quizá veáis que pueda estar en algo parecido. Hasta el próximo vídeo.